Bueno, bienvenidos y continuamos con el modelado de nuestra moto Steampunk. Hoy vamos a trabajar principalmente tres temas, tres herramientas dentro del modelado. Vamos a aprender a hacer la unión de objetos, soldar, hacer puentes, etcétera. Vamos a ver las opciones del array. Vamos a trabajar un poco de operaciones booleanas. Voy a juntar todo esto en un solo objeto nulo. Para hacerlo simplemente los subrayo todos y doy la combinación Alt G y me crea todos estos objetos dentro de un nulo. Y esto voy a ponerle moto, y es simplemente para que en este momento no me molesten, ya que la explicación pues la vamos a hacer con un ejemplo y no con el modelado como tal de lo que veníamos haciendo. Voy a trabajar con figuras geométricas, que creo que es bastante sencillo irlo comprendiendo. Bueno, hacer editables con C. Bien, acá tenemos un cono y un cubo. ¿Qué pasaría si yo quisiera convertir estos dos objetos en uno solo? Bueno, para convertir estos dos objetos en un solo objeto, en la visión estándar, en la vista que ustedes tienen por defecto, que no es esta, sino esta, que es la visión por defecto, señalando con control o con shift como corresponde los objetos, o simplemente haciendo un trazado sobre ellos, yo puedo ir acá donde dice objetos y puedo conectar los objetos. ¿Qué sucede con esta primera opción de conexión? Esta primera opción dice conectar objetos. Entonces me crea un objeto cono 1, que es el objeto ya conjuntamente las dos partes en un solo objeto, y me mantiene la selección de estos dos. Esa sería la primera opción. La otra, y la que yo comúnmente más uso, es conectar y borrar. Conectar objetos y borrar. ¿Borrar qué? Pues esos los objetos que anteriormente estaban sueltos. Entonces acá ya tengo un solo objeto. Supongamos que yo quiero conectar esta cara con esta cara. Entonces ahí viene otra herramienta, que es la herramienta de bridge, hacer un puente. La cara estaba mirando demasiado lejos de la otra. Bien, hagámoslo así y verá que ya funciona. Bridge, desde esta punta a esta punta, y entonces nos hace un puente. Miremos cómo funciona en la parte interna. Dentro del objeto se ha creado la cavidad, es decir, la unión está bien hecha, no nos crea ninguna geometría interna que después nos signifique problemas. Y así ahora no solamente hemos juntado estos dos objetos, sino que también los hemos conectado geométricamente. Dice que antes los teníamos separados geométricamente, aunque eran un solo objeto, y ahora los tenemos unidos geométricamente por esta figura. Bien, otra de las situaciones en las que comúnmente nos encontramos es en la necesidad de fundir algunos puntos. Voy a poner acá un ejemplo. Supongamos que se nos ha ido demasiado la subdivisión, o simplemente necesitamos que estos loops, este y este loop, sean uno solo. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero en este caso vamos a usar el soldador. Entonces seleccionamos un punto, otro punto, damos clic derecho y vamos donde dice weld, soldar, que también se saca rápidamente con las teclas M y Q. Vamos en weld y él nos ubica. Yo puedo soldar todos hacia un lado o en el centro. En este caso quiero soldar en el centro. Entonces ese punto ya se me ha soldado ahí. Voy a soldar acá, repito, MQ al centro. Repito acá,
clic, clic, MQ y al centro, y así sucesivamente. Bien, esta forma, esto nos puede ser muy útil a la hora de trabajar. Fíjense, por ejemplo, que en algunos casos nos podemos encontrar con este problema, un orificio, y en este caso es un orificio de un triángulo. Son 3 líneas las que componen ese triángulo, y queremos cerrar rápidamente esa geometría. Pues hay una forma muy fácil: clic derecho, close polygon hole, que también se saca rápidamente con las teclas M y D. Close polygon hole, y nos ubicamos ahí, damos clic y se cierra automáticamente. Si quisiéramos fundirlo, fusionarlo, repitamos MQ y al centro, y ya tenemos entonces esa parte solucionada. Bien, a mí me ha pasado que durante el modelo de esta moto necesito hacer una serie de un exhausto con orificios. Entonces, para eso voy a plantearles primero un ejercicio y voy a usar un cilindro para eso. A ese cilindro le voy a decir que no quiero capas, es decir, que lo quiero así abierto, y que quiero menos, bajarlo en 12, en 16 y arriba 8. Bien, quiero una serie de orificios, de esos tubos de escape de gases, como. Entonces, ¿qué podría yo hacer para generar eso? Lo podría hacer manualmente, y entonces hacer editable el cilindro, ubicarme en la cámara frontal, volver a usar que también están acá, ¿no? Cámara frontal. Bien. Y voy a decir que este y este, cada dos, este. Bien. Una forma sería esta, y simplemente voy a borrar esos polígonos, y cuando yo aplicara una subdivisión de superficie, pues me crea los orificios de forma redonda o redondeada. Esa sería una opción, pero si mi cilindro es más bien un tubo, es decir, tiene esta característica, 18, no, 16, 8, los segmentos de altura, esos sí son los 8. Bien, si yo quisiera hacer esto mismo, pero con los orificios, hay una fórmula para hacerlo, que no resulta siendo en Cinema la más versátil, a no ser que aprendamos a usarla muy bien y teniendo en cuenta varias características. Yo lo primero que voy a hacer es usar un cilindro que me atraviese mi figura. Luego ese cilindro lo voy a meter dentro de un array. Array es un modificador, ya verán ustedes qué hace. Exacto, que me convierte ese cilindro en una toma del centro y lo multiplica las veces que yo le diga que lo multiplique. Dicen acá que yo le digo que 7 copias, 1, 2, 3, 4, 5.
6 copias. La amplitud sería el movimiento oscilatorio en el eje Y. Bien, con esta cantidad de cilindros yo quiero hacer este orificio y luego girar un poco y hacerlo acá en el centro, o sea que sean intercalados. Entonces voy a agarrar este array, le voy a dar la tecla C y he creado un solo objeto de esos cilindros, un objeto nulo. Pero como ya aprendimos a juntar todos estos, vamos a usar objeto, conectar y eliminar. Y ahora tenemos un solo cilindro que lo sacamos de este y vamos a distribuirlo uno hacia abajo. Lo estoy haciendo con control y arrastrando para crear una copia, ¿no? Y estos de arriba y el de abajo los vamos a mover. Vamos a decirle que se ubique en el centro. Este sí es un plugin que yo uso bastante, si no tendrían que hacerlo manualmente. Voy a ubicarlo en el, girarlo 30%, este y este. Y este lo volvemos a duplicar arriba y ese mismo abajo. Entonces fíjense que ya hemos atravesado el cilindro una cantidad de veces y la idea es generar orificios en cada uno de estos lugares donde están los cilindros. Yo voy a agarrar todos estos cilindros y los voy a crear un solo objeto, y entonces tengo ahora mi tubo, que es el que quiero restarle esta geometría. Bueno, acá tengo que hacer otro ejemplo rápidamente. Para las tres operaciones que vamos a trabajar en este momento, que serían unión, intersección y diferencia, ¿no? Esta sería diferencia, esta sería intersección, y unión vamos a usar dos cilindros. Bien, ¿qué es esto de las operaciones booleanas? Entonces, acá en los modificadores existe uno que se llama bool. Ese bool es para hacer operaciones booleanas. Las operaciones booleanas son que el objeto A sustraiga al B. Vamos a acercarnos acá para ver. Que el objeto A sustraiga al B, que el objeto A se una con el B, que el objeto A haga intersección con el B, o queremos el A sin el B. Vamos a ver cada una de estas opciones en el bool cómo funciona. En este caso de la esfera y el cuadrado, vamos a meterlos acá. Entonces el objeto A es el cubo. Si yo al cubo le resto toda la geometría de la esfera, me da este resultado. Miren, yo la esfera acá la estoy viendo. Si yo la esfera la moviera, ojo que esto se puede animar. Todo esto que estoy mostrando es animable. Entonces yo podría seguir manipulando esa operación booleana moviendo la esfera o moviendo el cubo, en tamaño, en proporciones, en lo que quiera, más grande, más chico. Entonces en este momento la operación booleana es A sin el B. Ahora puede ser la A intersectada con el objeto B. Entonces fíjese los cortes que me hizo tan interesantes para generar este efecto. El problema de Cinema siempre es que estos cortes nos los hace con una geometría bastante deficiente, aunque así de bajo nivel poligonal todavía se puede trabajar. Bien, A intersecta a B. Ahora, ¿qué pasa si A sustrae a B? Pues que fíjense que a diferencia del A sin B,
hay una capa interna, que mantiene la curvatura de la esfera en la parte interna, y afuera tenemos el cuadrado. Y ahora A unión B sería la unión de la esfera con el cubo. Entonces estas son las operaciones bodelianas. Yo recomiendo siempre acá decir crear un objeto simple y los puntos a optimizar, es decir, si hay dos puntos que coinciden y están en este rango de distancia, que se solden automáticamente. Entonces veamos qué tipo de operación necesitamos hacer en nuestro tubo y cilindro. Entonces en nuestro tubo y cilindro, ¿cuál era el cilindro? Estos son los cilindros. Entonces lo que queremos acá es que haya una sustracción, y entonces hemos creado, ese es el efecto que yo quería crear, tipo para recubrimiento de exhaustos, para etcétera, etcétera. Ese era el objetivo de crearlo de esta manera. Entonces en este caso el bodeliano sería ese. Para los otros ejemplos, veamos por ejemplo qué más se puede hacer. Voy a traer otro bodeliano, voy a irme con estos dos cilindros, y estos dos cilindros quiero que sean unión, y a esa unión la voy a convertir en objeto. Dice, aquí puedo seguir trabajando, moviendo, adaptando, pero este ya lo quiero convertir en un objeto. Entonces este que es un objeto, quiero que sea uno solo. Voy a decirle crear un objeto singular, un solo objeto, y voy a dar la tecla C, y me ha creado entonces un objeto único, un objeto que vamos a ver por dentro si se fusionaron realmente todos estos puntos, si no nos queda una geometría por allá cubierta, y fíjense que no, que nos hace una fusión bastante directa de lo que son estos dos cubos. Acá se ven la fusión, los puntos que se han soldado automáticamente para generar esto. Aprender a usar las herramientas bodelianas es una ventaja grandísima que tiene uno como modelador. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer algo diferente, que sea A intersecta B, y lo convierto en un objeto singular. Le doy C, lo saco de ese nulo, y ya tengo un objeto. Y entonces la distribución de esta topología es bastante mala. A ver qué nos muestra acá. Y ya para ir cerrando, hay una serie de plugins que permiten hacer esto de modo más eficiente. Yo se los recomiendo. Yo uso bastante uno que se llama Mesh Boolean. Vamos a ver la diferencia de usar con los nativos de Cinema y usando este plugin, que es bastante potente. Tengo este que es el principal, que es la figura a la cual se le va a restar algo, y tengo acá los diferentes comandos: sustraer, cortar adentro, intersectar, unión y vaquear. Vaquear es quemar, es decir, lo mismo que hacemos acá con la tecla C, es para generar una sola malla. Yo necesito sustraer, entonces es importante en el uso de este plugin que el primero sea en ser señalado, y después el segundo. Le damos sustraer, y fíjense en la geometría tan limpia que me ha creado este plugin. Se ve mucho más interesante, se ve mucho más trabajado. Cuando ya queremos entonces terminar el objeto con esa geometría resultante de la operación booleana usando este plugin, simplemente vamos a dar al comando bake,
y nos habrá creado un objeto único con una selección de los puntos de intersección por si queremos manipularlos, una selección automática de los puntos donde se intersectaron los dos objetos o el objeto que fue sustraído del objeto principal. Y bueno, esos 3 tips por hoy, y nos vemos en la próxima continuando con el modelado de el vehículo Steampunk.